Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Plutarco, las Moralia, y el concepto de ahora es la charlatanería. O sea, seguimos con los vicios, con las malas costumbres, la mala acción, ¿ah? De parte de lo que entiende Plutarco. Este es un concepto, la charlatanería, que ha pervivido durante siglos y que aún no se pierde, aún está presente. Este puede ser uno de los tratados moralistas de Plutarco más interesantes, porque hasta ahora nadie había hablado directamente de lo que se conoce como charlatanería. Y fíjense que esta palabra en latín se dice de la siguiente manera: garrulitatis. Garrulitatis. O sea, es un término latino y significa charlatanería, locuacidad vacía, parloteo excesivo, hablar mucho sin sustancia ni rigor. Por lo tanto, el garrulus es un hablador, es un parlanchín. Garrulitas es la cualidad de hablar demasiado. Ese es entonces lo que vamos a ver hoy día, al charlatán. Plutarco entonces examina cómo el vicio de hablar sin medida corrompe el juicio, deteriora el carácter y genera desconfianza en la vida pública y privada. Señala que el charlatán, incapaz de contener su lengua, convierte la palabra, que debiera ser instrumento de verdad y prudencia, en ruido vacío, dañino y peligroso. Vamos a ver esta obra entonces sobre la charlatanería. Bueno, vamos con el concepto entonces. En primer lugar, charlatanería está aquí traducido desde la palabra latina garrulitas. ¿Ah? Y uno diría, bueno, esta palabra es latina, ¿por qué no usó una palabra en griego? Recordemos que Plutarco hace como puente entre la antigua Grecia y la antigua Roma. ¿Hay una palabra en griego para charlatán? La verdad es que en griego antiguo no existe una palabra idéntica a garrulitas, pero sí existen varios términos griegos que expresan exactamente la misma idea. O sea, aquí tendríamos que hablar de conceptos como hablar mucho, hablar sin sustancia, palabrería vacía y digamos dividir todo el concepto, porque no hay una sola palabra para charlatán. Entonces, por un lado, tenemos que en la antigua Grecia teníamos el concepto de adolesquía o adolesgía, que significaba parloteo inútil, que ciertas veces estaba utilizado por Platón. La liá, que es un habla vacía, una verborrea, palabrería. Filaría, que también es trivialidad, una charla frívola, un discurso superficial. Quenología, que es hablar en vacío, que queno significa vacío y logos es razonamiento, etc. Por lo tanto, en un término técnico significa discurso sin sentido. Matayalogía, es decir, palabrería inútil, discurso vano. ¿Se dan cuenta que en griego, para referirse a un charlatán, tenemos un montón de términos especializados, cada uno con matiz filosófico retórico? En cambio, en latín solamente tenemos garrulitas, que condensa todo en una noción moral: hablar mucho sin pensar. Plutarco nos dice que la curación de la charlatanería es una tarea de la filosofía, pero esta se hace ardua. ¿Por qué? Porque su remedio es la palabra, y sin embargo el charlatán se caracteriza por no escuchar. Siempre está parloteando, es una sordera voluntaria. El mismo Eurípides dijo: yo no podría llenar a quien no retiene, vertiendo mis sabias palabras en un varón incipiente. Bien se podría decir, dice Plutarco, yo no podría llenar a quien no recibe, vertiendo mis sabias palabras en un varón incipiente. O sea, la audición, dice Plutarco, no se introduce en el alma del charlatán, sino que solamente en su lengua. Para contestar al charlatán se le debería decir: hijo, calla, el silencio tiene muchas cosas buenas, nos dice Plutarco. Sin embargo, incluso con esto los charlatanes seguirán en sus argucias porque no alcanzan el objeto deseado. Para Plutarco,
La charlatanería es un vicio que no alcanza su objeto. En efecto, muchos vicios como la avaricia, el amor a la gloria, el amor al placer, es posible, con todo, alcanzar lo que se desea. Pero para los charlatanes sucede que esto es dificilísimo, porque deseando oyentes, no los consiguen. Todos se alejan de ellos, en la mesa, en las reuniones, etc. Nos cuenta una anécdota con Aristóteles. Un hablador insiste una y otra vez con historias huecas preguntando: ¿no es asombroso, Aristóteles? Y Aristóteles le dice: lo asombroso es que alguien sobre 2 pies te soporte. Y luego le dice el charlatán: ¿te he cansado con mi charla, filósofo? No, por Zeus, dijo Aristóteles, porque no te prestaba atención. El charlatán cree dominar el diálogo, pero en realidad habla para sí mismo, mientras quienes lo oyen lo abandonan interiormente, demostrando que su discurso, abundante pero vacío, carece de poder real. Las consecuencias obvias que se lleva el charlatán es su credibilidad. Una vez que se ha llenado la boca con mentiras, su credibilidad cae de forma estrepitosa. El efecto que tiene la charlatanería es casi el mismo que tienen aquellas personas que se embriagan. Pero también hay una diferencia entre embriaguez y ebriedad, siendo la primera una tontería y la segunda es una relajación. Sin embargo, Plutarco nos dice que la charlatanería podría ser mucho peor porque se hace de forma voluntaria. Digamos, el estar ebrio, a pesar de que sí se hace de forma voluntaria, los efectos quizás son involuntarios. Vías fue acusado de necio por guardar silencio en un banquete. Responde con una agudeza moral: ¿y qué necio podría guardar silencio en medio del vino? Lo mismo pasó a Zenón. Su respuesta a los embajadores persas: decida al rey que un anciano de Atenas puede callar durante la bebida. O sea, aquí convertimos el acto de callar en emblema de sabiduría, de una disciplina interior, el abstenerse de hablar. Frente al charlatán que se desborda en palabras, el filósofo siempre encarna la medida, el dominio de sí y la dignidad del pensamiento que no necesita exhibirse. El silencio, entonces, es algo profundo. La embriaguez es parlanchina. Algunos filósofos la definen como palabra influida por el vino. Por lo tanto, el beber no se censura si es que está acompañado del silencio. Ahora bien, el borracho parlotea en el vino, pero el charlatán parlotea en todo momento, sea que incluso esté borracho o sobrio. Peligros en la palabrería. Uno de los peligros más graves de la charlatanería es que lo que se habla puede ser el comienzo de un gran peligro. Plutarco menciona muchos ejemplos de gobiernos y personas que han sido derrotados o asesinados por el descubrimiento de algún secreto. Antes de ir con aquellos ejemplos, menciona a Naacarsis, el sabio escita que visitó Atenas y fue huésped de Solón. Cuando se dispone a dormir, coloca su mano izquierda sobre sus partes íntimas y la derecha sobre su boca, sugiriendo que ambas zonas del cuerpo requieren control, pero que la lengua necesita un freno aún más firme. Durante el sitio de Atenas, algunos ciudadanos hablaron imprudentemente de una barbería, comentando que una parte de la muralla, el heptacalco, estaba desprotegida. Los espías romanos oyeron la conversación y se la comunicaron a Sila, quien aprovechó la información para atacar de noche y tomar la ciudad, causando una tremenda matanza. Lo más notable es que Plutarco subraya que Sila se enfureció más por las palabras insolentes que los atenienses le gritaban desde las murallas, como el insulto «Sila es una mora rebozada en harina», porque tenía una tez rojiza y empolvada. Más se enojó por eso que por su resistencia militar. En tiempos de Nerón, una conspiración tenía planeado matar al tirano y solo faltaba una noche para consumar el acto. El ejecutor, al pasar junto a un prisionero, le susurra un mensaje cifrado: «Solo ruega que pase el día de hoy y mañana, me darás las gracias», queriendo infundirle esperanza sin revelar el secreto. Sin embargo, el prisionero interpreta el enigma, corre a delatar lo que ha entendido y así salva su vida inmediatamente al precio de perder la oportunidad de liberar a Roma. Zenón, torturado por un tirano, prefiere arrancarse la lengua y escupírsela en el rostro antes que permitir que su cuerpo vencido traicione su alma. O sea,
Transforma la palabra en un instrumento de comunicación, pero al mismo tiempo en un símbolo de resistencia, porque ahí el callar se convierte en la forma más alta de decir la verdad. Zenón demuestra que el sabio no domina su pensamiento, sino también el órgano que podría hacerlo claudicar. Del mismo modo, Leena, una cortesana aliada de los conjurados Harmodio y Aristogitón, representa la fortaleza moral llevada al límite de la naturaleza humana. Pese a ser torturada para revelar los nombres de los conspiradores, guarda silencio absoluto. Su dominio de sí desmiente los prejuicios sobre su condición y eleva su figura a la de una heroína cívica. Los atenienses, reconociendo su virtud, erigieron en su honor una estatua de leona sin lengua. La fortaleza del animal simboliza ese valor y la ausencia de lengua, su impenetrable secreto. Dice Plutarco, ninguna palabra pronunciada ha aprovechado tanto como muchas calladas. Siempre es posible decir en alguna ocasión lo silenciado. Sin embargo, no se puede callar lo dicho porque se ha difundido y se ha aceptado. Afirma que quien confía un secreto a otro, creyendo mantener la discreción, ya ha perdido el dominio de sí mismo. Entrega su propia fidelidad para depender de la de otro. Si ese otro es igual de indiscreto, ambos quedan arruinados. Si es más prudente, la salvación del primero es puro azar. Con ironía, entonces, Plutarco descompone el argumento de la amistad como justificación del hablar. El amigo tiene también sus propios amigos, y así la cadena de confidencia se multiplica hasta convertir el secreto en rumor. Plutarco hace una comparación con los números. La unidad permanece estable, pero la dualidad inaugura la multiplicidad. Del mismo modo, un secreto guardado en un solo es firme, pero cuando pasa a otro, se duplica y se dispersa. De ahí que cita el poeta, las palabras son aladas, porque una vez que escapan ya no hay forma de retenerlas, ni de detener su vuelo. La palabra entonces imprudente es como una nave sin ancla arrastrada por el viento. Una vez liberada ya no puede regresar al puerto y acaba hundiendo a quien la soltó. El dominio de la lengua no es solo virtud moral, sino también prudencia vital. Nos cuenta otra anécdota. Un senador romano, cansado de la insistencia de su esposa por conocer los secretos del Senado, decide ponerla a prueba. Le inventa un prodigio absurdo, que era una alondra que vuela con casco y lanza de oro, y le advierte que guarda el secreto. Sin embargo, apenas él se marcha, la mujer, dominada por la necesidad de hablar, se desahoga con su esclava repitiendo la típica fórmula del hablador: no se lo digas a nadie y calla. Pero el rumor se esparce con tal velocidad que llega al foro antes que el propio marido, quien, al comprobarlo, le revela la trampa y la reprende por su incontinencia verbal. Fulvio, amigo íntimo de César Augusto, escucha al emperador lamentarse en la vejez por la pérdida de sus nietos y su dilema sucesorio. Sin intención de causar daño, Fulvio cuenta al oído a su esposa y ésta, movida por la curiosidad o la ambición, se lo transmite a Livia, la esposa del propio Augusto. La cadena de confidencias llega así al poder más alto y el secreto imperial queda absolutamente expuesto. Cuando Fulvio se presenta al día siguiente ante el emperador y éste le dice con frialdad: adiós, Fulvio, comprende de inmediato que su falta ha sido descubierta. Al regresar a casa decide quitarse la vida, pero su esposa, con un sentido tardío de culpa, reconoce que la culpa última fue suya y se adelanta a morir. Entonces, aquí hay una lección, nos dice Plutarco. La incontinencia verbal no solo destruye las relaciones privadas o los prestigios públicos, sino que incluso puede romper los vínculos más íntimos y arrastrarla a desastre, incluso a quienes hablan sin malicia. Filípides, el comediógrafo, da una respuesta ejemplar al rey Lisímaco cuando éste le ofrece compartir sus bienes. Le dice: de lo que quieras, excepto de los secretos. Con una sola frase, entonces, Filípides resume toda la enseñanza de este tratado. O sea, hay riquezas que pueden convertirse sin daño, pero los secretos, una vez compartidos, dejan de existir. La charlatanería, además, va acompañada de otro vicio que es la intromisión, esa curiosidad malsana que lleva a muchos a querer oír para poder hablar. Tales personas buscan enterarse de lo oculto no por sabiduría, sino por vanidad. Son como quienes alimentan un fuego con leña seca. Cuanto más saben, más desean divulgar.
Incluso compara a los indiscretos con reptiles que incuban lo que finalmente los destruye, pues los secretos no guardados terminan devorando a quienes los profanan. Y esto lo retrata Plutarco en un ejemplo de Seleuco el Victorioso. Y claro, tras huir derrotado, el rey recibe hospitalidad de un campesino generoso, quien al reconocerlo no puede resistir la tentación de proclamar su hallazgo. Seleuco, temiendo ser descubierto, lo manda a matar en el acto. Aquel hombre, que habría sido recompensado con creces si hubiera callado, muere por hablar demasiado. Su buena intención no lo libra del castigo, porque la palabra inoportuna, aunque nacida de la alegría o de la bondad, tiene consecuencias irreversibles. Por una simple broma, otra vez en la barbería, un hombre revela imprudentemente su cercanía física al tirano, sobre cuyo cuello tengo la navaja todos los días, decía. Dionisio, al enterarse, lo hace crucificar. Fíjense la ligereza que tuvo este hombre, barbero, en hablar, porque incluso cuando parece inofensiva o graciosa, se convierte finalmente en un peligro moral cuando toca los asuntos del poder. O sea, tenemos que estar con mucho cuidado de lo que hablamos, sobre todo cuando tenemos una responsabilidad o un vínculo con el poder. Los barberos, según Plutarco, son por naturaleza parlanchines porque su oficio los rodea de clientes charlatanes. El rey Arquelao, consciente de ello, ofrece una respuesta tan aguda como ejemplar. Cuando el barbero le pregunta ¿cómo te voy a cortar?, responde en silencio. Siempre entonces preferible el silencio. Hay otro caso de un barbero, hoy Plutarco insistiendo con los barberos, pero es que claro, tenemos que pensar que la barbería es un lugar de ocio, es un lugar de espera y conversación. Entonces los clientes más habladores siempre se congregan allí. Y el barbero termina contagiado por el hábito del parloteo, como mismo dice Plutarco. Entonces hay un hecho histórico, la derrota ateniense en Sicilia en el año 415-413 a.C., donde muere Nicias. El barbero oye el rumor de segunda o tercera mano, no verifica nada y corre desesperadamente a Atenas, no por el bien común, sino que no fuera alguien a arrebatarle la gloria de difundir el relato primero. ¿Ya? O sea, hay una vanidad del charlatán en este caso. El pueblo ateniense se llena de pánico y exige un responsable. Interroga al barbero. Pero cuando interrogan al barbero, el barbero no sabe nombres, no sabe fuentes, no sabe nada sólido. O sea, el charlatán no domina lo que dice, sino que solamente lo repite. Por eso se le acusa de haber fabricado la noticia y se le somete a tortura. Cuando el barbero desatado se le él pregunta, ¿oyeron de qué modo había perecido el general Nicias? O sea, imagínense, después de la tortura y el horror, sigue hablando. El vicio persiste incluso ante el castigo. O sea, Plutarco concluye, es un mal tan incombatible e incorregible que hace la costumbre charlatana. Hace la costumbre charlatana también. Y luego llegan otros generales diciendo y confirmando lo que había dicho este hombre, este barbero. Y justamente lo ratificaron, dijeron sí, todo lo que había dicho él en efecto había pasado. Pero ven cómo la charlatanería llevó a este hombre, la vanidad de la charlatanería lo llevó hasta la tortura. En efecto, quienes anuncian desgracias provocan rechazo, igual que una medicina amarga hace destetar incluso la copa que la contiene. Con versos de Sófocles, que son los siguientes: en tus oídos o en el alma te sientes herido. ¿Por qué insistes en saber dónde está mi pena? El autor aflige tu alma, yo tus oídos. Con estos versos de Sófocles, Plutarco recuerda que tanto los actos como las palabras hieren, pero que una lengua celta es difícil de controlar o castigar. El caso del templo de Atenea de Calcieco lo demuestra. Un hombre, queriendo parecer ingenioso, ofrece una explicación demasiado elaborada sobre cómo los sacrílegos pudieron haber usado cicuta y vino para enfrentar su vida. El relato es minucioso y verosímil, pero despierta sospechas porque nadie ajeno al crimen podría conocer detalles tan precisos.
Al ser interrogado, acaba confesando su propia participación. La captura de los asesinos del poeta Íbico, descubiertos no por investigación ni delación ajena, sino por su propia lengua. Según la anécdota, los criminales estaban sentados en el teatro cuando aparecieron unas grullas volando sobre el público. Entre risas se susurraron que había llegado los vengadores de Íbico, aludiendo al antiguo relato en el que las grullas eran consideradas criaturas protectoras del poeta. Ese comentario imprudente fue escuchado por otros espectadores, quienes, sabiendo que Íbico llevaba tiempo desaparecido, transmitieron la sospecha a los magistrados. Los hombres fueron así apresados y obligados a confesar. La charlatanería actúa como una erinia, es decir, un castigo que persiste al culpable desde adentro. No son las grullas las que los delatan, sino la propia lengua que, incapaz de contenerse, arrastra hacia el exterior lo que debía permanecer oculto. De modo similar a como en el cuerpo una parte enferma atrae dolor y tensión hacia sí, la lengua inflamadamente activa del charlatán convoca sobre ella lo secreto y lo peligroso, revelándolo sin querer. Para corregir este vicio, Plutarco propone una metáfora memorable. Nos habla del ejemplo de los gansos que cruzan Cilicia al Tauro, región llena de águilas. Para no ser descubiertos por sus gritos, los gansos toman una piedra en el pico a modo de freno y, forzándose así al silencio, lo hacen mientras vuelan de noche. El sabio debe hacer lo mismo, poner un freno racional a la lengua, contener el impulso de hablar y evitar que lo oculto salga a la luz sin necesidad. De esta forma, Plutarco contrasta al charlatán con el traidor político clásico. A los traidores, por más despreciables que sean, se les paga o recompensa. Eutícrates, Filócrates, Euforbo, Filagro recibieron tierras, dinero o beneficios por entregar ciudades o ejércitos. El charlatán, en cambio, es un traidor gratuito. Divulga secretos sin que nadie lo llame, sin obtener nada y, peor aún, perjudicando a todos y a sí mismo. Plutarco retoma un verso dirigido al pródigo que regala sin juicio. No eres generoso, tienes una enfermedad, te complace dar, aplicándolo, ¿no es cierto?, a la lengua suelta. El charlatán entonces no es ni amigo ni buen ciudadano, solo un enfermo de hablar, movido por el placer de oírse a sí mismo. Juicio al silencio. Como cualquier pasión, la charlatanería se vence mediante juicio y ejercicio, pero el juicio debe venir antes. Solo cuando la razón muestra con claridad el daño de una pasión causa, el alma puede sentir rechazo por ella y comenzar a corregirse. Por eso Plutarco enumera los efectos reales del charlatán. Creyendo que será amado, termina siendo odiado. Queriendo agradar, incomoda. Aspirando a ser admirado, provoca risa. Y lo más trágico, no obtiene nada con su hablar, pero sí pierde. Ofende a sus amigos, beneficia a sus enemigos y se arruina a sí mismo. Pensar en estas consecuencias, las vergüenzas y dolores que genera la lengua suelta, constituye la primera medicina. El segundo remedio es más constructivo: adoptar el comportamiento contrario, ejercitar y contemplar constantemente el valor del silencio prudente. Los invita a Plutarco a tener siempre presente las alabanzas que los sabios han dedicado a la discreción, a lo sagrado del silencio y al prestigio de la palabra medida. Junto con el silencio, la brevedad es la mejor compañera. Plutarco menciona la frase célebre enviada por los lacedemonios a Filipo: Dionisio en Corinto. Y esta pura frase condensaba toda una advertencia política en 3 palabras, que así como el tirano Dionisio terminó enseñando en una escuela tras perder su reino, Filipo también debía desconfiar del poder fluctuante. A la amenaza directa de Filipo, que era algo así como: si invado Laconia os arruinaré totalmente, los espartanos contestaron con un único sí. Y cuando Demetrio se indignó porque los lacedemonios enviaron solo un embajador, este respondió 1 a 1. Estas respuestas lacónicas, que vienen justamente de Laconia, ¿no es cierto?, del estado donde estaba Esparta, no solo exhiben ingenio, sino un dominio absoluto del lenguaje como instrumento de autoridad y prudencia. Luego Plutarco
recuerda que en el templo de Apolo no se inscribieron largas epopeyas ni himnos complejos, sino máximas breves. Conócete a ti mismo. Nada en demasía. La fianza es una desgracia presente. Estas sentencias fueron valoradas por su rotundidad. Pocas palabras que contienen un mundo de pensamiento. El propio Apolo, llamado Loxias, muestra preferencia por la brevedad, no por oscuridad, sino por rechazo a la verbosidad inútil. Añade Plutarco ejemplos más sugerentes. Heráclito, convocado para dar consejos sobre la concordia, no pronuncia discurso alguno. Mezcla agua, harina y menta, bebe y se retira. El gesto silencioso explica que la paz nace de conformarse con lo que se tiene, sin lujos ni excesos. El rey escita Siluro, a punto de morir, enseña a sus 80 hijos la fuerza de la unidad sin emitir una palabra. Intenta que rompan un haz de lanzas atadas, y cuando no pueden, las desata y rompe cada uno por separado. Muestra entonces así que la discordia destruye lo que la unión mantiene firme. Los lacedemonios, otro ejemplo de los espartanos, tienen respuestas cortas. De hecho, de ahí viene la palabra lacónico. Cuando una persona es lacónica es de respuesta corta, ¿no? Pero son respuestas cortas y cargadas de significado que finalmente se volvieron proverbiales. ¿Ah? Como el ejemplo que habíamos dicho, o sea, Dionisio en Corinto. De ahí entonces que el silencio es la mejor respuesta. Posible remedio contra la charlatanería. Vamos a ver entonces que los posibles remedios contra la charlatanería no están solo en conocer ejemplos admirables, sino en volver a ellos una y otra vez, ejercitar la memoria moral y convertir la reflexión en hábito. Si uno repasara con frecuencia casos como los de los lacedemonios, Heráclito o Siluro, dejaría de complacerse en hablar trivialidades, porque esos modelos elevan el espíritu y enseñan que la palabra es algo grave y precioso. Plutarco confiesa que se siente avergonzado al recordar la historia del famoso esclavo, porque en ella se revela lo crucial que es prestar atención y dominar los principios. ¿Cuál es esta historia? Bueno, el orador Pupio Pisón, que no quería ser importunado, ordenó a sus esclavos que respondieran solo a lo que se les preguntara, sin añadir nada. Cuando invitó a Clodio a un banquete y éste no llegó, Pisón pasó la noche enviando a su esclavo para ver si venía. Ya tarde, irritado, le preguntó, ¿lo invitaste? Y el esclavo respondió, por supuesto. Y Pisón insistió, ¿y por qué no vino? Y entonces el esclavo contestó, porque se negó. Cuando su amo lo reprendió por no avisarle antes, respondió con fría lógica, ¿no me lo preguntaste? Ahí observa que ese es el esclavo romano, obediente a la letra, pero que un esclavo ático, formado en la charla y la intromisión, mientras cava, sería capaz de decirle a su amo, ¿bajo qué condiciones se ha hecho la paz? Es decir, de hablar incluso sin que se lo pidan, movido por el hábito de hablar sobre cualquier cosa. Entonces, la costumbre es poderosa. Así como el esclavo ático no puede dejar de hablar, quien se habitúa a la charlatanería acaba paloteando incluso sin darse cuenta, impulsado por una inclinación que supera la razón. Por eso Plutarco concluye que debemos hablar de la charlatanería ya no para criticarla, sino para entender que solo la reflexión constante, unida a un ejercicio diario, puede domar la lengua y devolverle su papel natural. No se puede poner bocado al charlatán como si fuera una especie de caballo. Lo que necesita es un hábito contrario adquirido por repetición y disciplina. El primer ejercicio consiste en aprender a guardar silencio. Ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer para evitar la charlatanería. Tenemos que aprender a guardar silencio. Fíjense entonces que uno puede pensar, miren qué fácil, vamos a poder curarnos de la charlatanería por guardar silencio. ¿Ya? Plutarco cita a Sófocles. El final de una carrera y el de un consejo no son el mismo. Claro, porque no gana quien se adelanta, sino quien sabe esperar. No gana quien se adelanta, sino aquel que sabe esperar. Absolutamente, absolutamente. Si el que fue interrogado responde bien, conviene asentir y mostrar aprobación.
Eso da fama de persona amable y razonable. Si responde mal, entonces sí es adecuado intervenir, pero sin precipitación, para suplir lo que falta, sin humillar ni desplazar al otro. Plutarco enfatiza que lo peor que puede hacer un charlatán es adelantarse a responder una pregunta destinada a otro. Esa actitud es una soberbia. Parece decir que el interrogado no sabe o que el hablador sabe más que todos. Es una forma de insolencia social comparable a interponer un beso entre dos personas que desean besarse, ¿no? El que interrumpe y se adelanta descoloca a todos, al que iba a hablar, al que preguntó y al resto del grupo, porque desvía la atención y arruina la dinámica natural del diálogo. Además, recuerda Plutarco, muchas veces alguien pregunta a otro no porque necesite la respuesta, sino porque quiere acercarse a él, generar amistad, atraerlo a la conversación, como hacía Sócrates con Teeteto o Cármides. El charlatán que interrumpe rompe ese delicado tejido social. Entonces, guardar silencio en la primera ejercitación, vamos a la segunda. Para reformar al charlatán hay que controlar el propio modo de responder. Si antes se enseñó a no adelantarse a contestar preguntas dirigidas a otros, ahora aconseja vigilar el momento y la manera de responder cuando la pregunta sí va dirigida a uno. El peligro es evidente. No hay que caer en la trampa de quienes preguntan solo para provocar al charlatán. Hay personas, dice Plutarco, que formulan preguntas no por curiosidad genuina, sino por burla, para hacer que el charlatán se lance a hablar sin freno. Ante eso, la primera regla es simple: no precipitarse, no interpretar toda pregunta como un honor, no saltar al discurso como si se nos hiciera un favor. En cambio, cuando el interlocutor pregunta con verdadera intención, una intención de aprender, el charlatán debe acostumbrarse a pausar antes de responder. Una breve espera permite al que pregunta aclarar si desea añadir algo y al que responde pensar con calma lo que va a decir. Plutarco critica el hábito típico del charlatán, que es responder tan rápido que no solo interrumpe, sino que además contesta cosas distintas a las que se le han preguntado, en una confusión nacida de la prisa por hablar. Para mostrar lo absurdo de esta precipitación, nos da un ejemplo con la Pitia de Delfos, que, como ya podemos saber, es la sacerdotisa del oráculo de Apolo en Delfos, ¿ya? No era una persona individual, no una persona en particular, sino que era un cargo religioso. Y a lo largo de los siglos hubo muchas pitias, ¿ya? Que normalmente eran mujeres de Delfos, de vida intachable, que con el tiempo dejaron de ser jóvenes y pasaron a ser mujeres maduras para evitar sospechas o abusos. Pronunciaban los oráculos, etc. Ella puede responder incluso antes de escuchar, porque sirve a un Dios que comprende el mundo y oye al que no habla. Pero los seres humanos no somos adivinos. Debemos entender primero el sentido exacto de la pregunta para no incurrir en lo que recoge el refrán: pedían cubos, pero les negaban barreños. Es decir, responder algo totalmente distinto a lo solicitado. Plutarco añade con ironía que el charlatán debe refrenar su hambre aguda de palabras para no parecer como alguien que descarga un discurso reprimido desde hace tiempo. Y ahí apenas tiene la oportunidad habla. Así es el problema del charlatán. Pero para ilustrar el autocontrol necesario, cita una práctica de Sócrates, que al terminar los ejercicios en el gimnasio, no bebía inmediatamente, sino que sacaba y vertía un primer jarro de agua para enseñarse a sí mismo a que sus apetitos esperaran la orden de la razón. Toda respuesta puede ser necesaria, cortés o excesiva, y esta distinción permite mostrar entonces que a través de ejemplos concretos, como el charlatán, se extravía siempre hasta el último extremo. Pone algunos casos para este ejercicio segundo de la charlatanería. Si alguien pregunta: ¿está Sócrates en casa?, la respuesta suficiente es: no está en casa. Incluso podría reducirse aún más al lacónico, es decir, simplemente decir que no, como hicieron los espartanos al responder a Filipo con una sola palabra. Y esta respuesta no es descortés, simplemente cumple la función requerida. Lo cortés, en cambio, añade un toque de urbanidad. Por ejemplo, decir, si se pregunta: ¿está Sócrates en casa?, decir de modo cortés: no está en casa, sino en las mesas de los cambistas.
Aquí se entrega la información útil de manera amable, sin caer en exceso. Si se agrega un pequeño detalle más, como por ejemplo, esperando allí a unos huéspedes, se roza el límite sin sobrepasarlo. Pero Plutarco señala que el charlatán no conoce límite. Él es el que, habiendo leído Antímaco, se pierde en genealogías, digresiones, nombres, episodios históricos, anécdotas sin relación, etc. En vez de contestar dónde está Sócrates, entonces termina recitando la guerra del Peloponeso. ¿Ah? Alcibíades está en Mileto con Tisáfernes, el sátrapa del gran rey, así. O sea, una escena absolutamente absurda. Una sola pregunta abre la compuerta para que el charlatán se lance a hablar sin medida hasta dejar exhausto al interlocutor. Plutarco propone entonces que la respuesta debe estar delimitada por la necesidad del que pregunta como un círculo cuyo centro es la pregunta y cuyo radio es la información justa. No se trata de pobreza comunicativa, sino de precisión moral e intelectual. Nos presenta una anécdota que ilustra esta norma con ingenio. Cuando Carnéades, aún desconocido pero dotado de una voz potente, estaba conversando en un gimnasio, el director le pidió que midiera su voz. Carnéades replicó: te doy como medida a quien conversa conmigo. Es decir, el volumen debe ajustarse al interlocutor, no al hablador. ¿Cómo evitar los temas de la charlatanería? Así como Sócrates aconsejaba cuidarse de alimentos y bebidas que invitan a comer o beber sin necesidad, el charlatán debe temer aquellas conversaciones que lo arrastran a hablar sin medida. El remedio entonces no es solo controlar la lengua en general, sino evitar los tópicos que estimulan su exceso. Plutarco ofrece ejemplos ilustrativos. Los militares son proclives a narrar batallas, y en eso el poeta Homero presenta a Néstor como modelo de ese vicio, recordando siempre sus hazañas. De modo semejante, quienes han ganado pleitos o han tenido éxito ante gobernantes y poderosos sienten la necesidad de repetir una y otra vez el relato de cómo triunfaron. Su alegría, dice Plutarco con ironía, es más intensa y parlanchina que el insomnio cómico de la comedia antigua. Encuentran cualquier excusa para volver a contarlo. Reconoce que no toda charlatanería es igual de nociva y que si el hablador no puede dejar de hablar, al menos debe ser llevado hacia temas menos molestos. Entre los males posibles, dice él, este es el menor, que el charlatán hable demasiado, pero sobre literatura, antes que sobre asuntos privados, secretos o peligrosos. De ahí el consejo práctico: redirigir su impulso a la escritura, donde puede derramar su exceso verbal sin dañar a nadie. Presenta como ejemplo a Antípatro, el estoico, que incapaz de enfrentar las interminables refutaciones de Carnéades en persona, decidió responderle por escrito. Su debate, trasladado del ágora al rollo, le valió el apodo de el cálamo gritador. Así su verborrea quedó contenida en libros sin agotar a quienes lo rodeaban. Plutarco sugiere que un charlatán podría beneficiarse de ese mismo ejercicio, luchar en la sombra contra la pluma, volcar en papel su efervescencia verbal y así hacerse más soportable en la convivencia diaria. Tal como los perros desahogan su furia mordiendo palos y piedras, el hablador descarga su impulso en páginas en vez de en personas. Plutarco recomienda además el trato con superiores y ancianos, porque la vergüenza natural ante ellos induce a la moderación. Esa especie de pudor social actúa como freno externo cuando el dominio interior aún no existe. Pero el verdadero corazón de este apartado es el diálogo interior, la reflexión que debe acompañar al impulso de hablar. Cuando las palabras se adelantan corriendo a la boca, ahí Plutarco invita a detenerse y preguntarse: oiga, pero ¿qué urgencia tiene esta palabra que voy a decir? ¿Sobre qué asunto se excita mi lengua? ¿Qué voy a ganar si hablo? ¿Qué pierdo si callo? Estas preguntas funcionan como un contrapeso racional. La palabra, una vez dicha, no se borra, permanece al lado incluso después de dicha, como peso que no desaparece. Por eso es que Plutarco distingue los motivos legítimos de hablar, porque uno necesita algo, por eso habla, porque puede beneficiar a los oyentes, porque puede endulzar con amabilidad la acción común. Si lo dicho no cumple ninguna de estas condiciones, ni es útil, ni necesario, ni agradable. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿para qué voy a hablar si lo que voy a hablar es inútil, no es necesario y no es agradable?
Lo vacío y vano en las palabras es tan reprochable como lo vacío y vano en los actos. Entonces el hablador es arrastrado por lo que más le entusiasma. No solo donde duele ponemos la mano, sino también donde nos place ponemos la voz. En los asuntos amorosos ocurre lo mismo. Si el amante no puede conversar con personas sobre su amor, dirigirá su palabra a las cosas inanimadas, al lecho, a la lámpara, a la habitación, repitiendo versos como «Oh, queridísimo lecho» o «Bakis, te considero un dios». El recuerdo alimenta la necesidad de hablar. El remedio entonces para el charlatán consiste en reconocer cuáles asuntos nos seducen y evitarlos activamente, pues son los que más pueden arrastrarnos a discursos largos y vanagloriosos. Ya nos había dado un remedio Plutarco, pero este remedio es de la voz interior. Lo mismo ocurre con quienes creen tener ventaja en ciertos campos. El lector que presume de historias, el gramático que se pierde en tecnicismos, el viajero que relata sin parar las maravillas extranjeras. Allí, donde creen sobresalir, consumen todo el día en un flujo interminable de palabras. Así, un personaje de la propia ciudad de Plutarco, que había leído apenas 2 o 3 libros de Éforo, repetía sin cesar la historia de Leuctra, arruinando cualquier banquete hasta ganarse el sobrenombre de Epaminondas. Plutarco, sin embargo, ofrece un contrapunto. Dice, Ciro, que rivalizaba no en lo que era superior, sino en lo que era más inexperto, para no humillar a los demás, y también lo hacía para aprender de ellos. El charlatán hace exactamente lo contrario, evita toda conversación donde podría aprender algo, empujando siempre la charla hacia lo que ya conoce y repite. El sabio Simónides confesaba que se arrepintió muchas veces de hablar, pero nunca de callar. El silencio no exige esfuerzo como el hipo o la tos que deben refrenarse, por el contrario, es un descanso, una libertad, una herramienta al alcance de cualquiera. Termina así señalando que la práctica, el ejercicio constante, es finalmente aquello que subyuga el hábito contrario. Solo la repetición del autocontrol transforma al charlatán en alguien dueño de su lengua y por ende dueño de sí mismo. Hemos terminado entonces, muchachos, esta obra sobre el charlatán de Plutarco. Oye, este tema hasta el día de hoy, hay grandes ejemplos de charlatanes en el mundo y Plutarco yo creo que los describe muy bien, pero además que nos dé la solución, el remedio de la charlatanería me parece increíble. Nosotros ya sabemos, usted me puede nombrar quizás un montón de ejemplos de charlatanes en el mundo. O sea, tomemos en cuenta a ese falso experto mediático, ¿ah? Esa persona que opina de todo. De todo te puedo opinar de medicina, de guerra, de economía, de teología, un montón de cosas. Hay personas que hablan de todo, de todo, de todo, de todo, y no dudan de nada. No se detienen, no, hablan de todo, son capaces de hablar de todo tipo de cosas. No reconocen límites de su saber. Y de hecho, usan tecnicismos absolutamente mal comprendidos, mal comprendidos. Fíjense que esto se ve mucho en las redes sociales. Hay mucho falso experto en redes sociales. Es lamentable. Es lamentable. Uno ve unos comentarios que la verdad no reflejan en realidad una ignorancia tales de los temas. Son personas que son absolutamente compulsivas al hablar, compulsivas, quieren, no sé qué pretenden, de repente quieren ganar debate, quieren ganar, no sé, la verdad es que es muy difícil. em, por lo tanto, yo, por ejemplo, evito ver los comentarios, a menos que sean cosas graciosas, pero cosas que tengan real importancia, la verdad, en las redes, para nada. Para nada, para nada. Y no solamente en las redes, ¿ah? En los diarios también. En los diarios también hay mucho de esto falso experto mediático en las cartas al director de ciertos diarios. Hay gurús, pues, ¿ah? Los gurús espirituales que no tienen absolutamente ninguna disciplina, prometen iluminación rápida, mezclan conceptos orientales, cristianos, científicos, sin absolutamente ningún rigor, astrología, astronomía, incluso no, es total, ¿ah? Hablan constantemente
de conciencia del tiempo, de las energías, las vibraciones, ustedes saben, ¿ah? Son los sofistas modernos de las redes sociales. Em, Podríamos sumar quizá acá también al conspiranoico, ¿no? Al conspiranoico profesional. Todo es una verdad oculta. Todo tiene una verdad oculta y hay que desentrañarla. Hay que desentrañarla y parece que nunca se desentraña. No presentan pruebas, son solamente relatos. Hablan sin parar, pero nunca escuchan objeciones. Nunca escuchan objeciones. Esta es la charlatanería, es reforzada por esta sospecha constante. ¿Ah? Esto en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. En Chile, por lo menos tenemos, por ejemplo, opinólogos omnipresentes, ¿ah? Que aparecen en matinales, radios, paneles, opinan de cualquier tema en 30 segundos. Confunden rapidez, siempre confunden rapidez, confunden esto de decir garabato en televisión o decir garabato en los debates como si fuera una cuestión de carácter. Es que si yo digo así, yo me comporto así, yo tengo carácter. A mí me parece eso una visión absolutamente equivocada. ¿Mm? La incapacidad de callar, incluso cuando no se sabe, es absolutamente un rasgo de nuestra idiosincrasia. Bueno, esto también lo vemos en los políticos de consigna, repiten eslóganes hasta el cansancio, le hacen una pregunta y repiten con eslóganes. No responden preguntas directas, usan frases morales sin contenido normativo. La verdad es que es bastante vergonzoso, da vergüenza un poco. Y también está, por lo menos en Chile, el abogado experto de redes. ¿Ah? Hay mucha gente, bueno, yo no soy abogado todavía, yo voy a hacer mi práctica, pero hay mucha gente que también mezcla artículos, inventa interpretaciones, que la ley dice esto y la ley no dice absolutamente, la verdad es que no dice nada de lo que dicen ellos. ¿Ah? Hay predicadores mediáticos, sermones largos, poca doctrina, pero sí mucha emoción y promesa, ¿ya? Que la verdad es que no ayuda en nada. ¿Mm? Eso, muchachos, eso es lo que tenía que hablarles sobre el charlatán aquí en Plutarco. Si usted reconoce un charlatán, por favor, diríjalo entonces a este podcast de filosofía de Plutarco sobre la charlatanería, o bien que lea la obra mucho mejor, que vaya a leer el libro de Plutarco sobre la charlatanería que pertenece a las morales. Lo dejo invitado al grupo de WhatsApp para que se entere de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. El grupo de WhatsApp y el de la comunidad están en la descripción del video. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son
Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Noecita, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.